¿Sabías que el 95% de las personas cometen el mismo error financiero todos los días sin darse cuenta? Y este error les cuesta miles de dólares al año. Si quieres descubrir cuál es y cómo evitarlo, además de conocer los 12 trucos que usan los expertos en finanzas para multiplicar su dinero, quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu vida financiera para siempre. Truco número 1. La regla del 1% invisible. El primer truco que cambiará tu vida financiera se llama la regla del 1% invisible. La mayoría de personas creen que necesitan cambios drásticos para mejorar sus finanzas, pero la verdad es que los millonarios no se hicieron ricos de la noche a la mañana. Ellos aplicaron mejoras del 1% de forma consistente. ¿Qué significa esto? Significa que si hoy gastas $100 al día, mañana intenta gastar $99. Parece insignificante, ¿verdad? Pero matemáticamente, una reducción del 1% diario en gastos innecesarios puede ahorrarte más de $350 al año. Y eso es solo reduciendo $1 por día. Pero aquí está el verdadero poder. Aplica esta regla también a tus ingresos. Si ganas $1000 al mes, busca formas de ganar $10 más cada mes. Puede ser vendiendo algo que no uses, ofreciendo un servicio pequeño o optimizando tu trabajo actual. El 1% en ingresos extra se convierte en $120 adicionales al año, y esto crece exponencialmente. La clave está en la consistencia. No se trata de hacer un cambio gigante una vez, sino de hacer pequeños ajustes todos los días. Tu cerebro no resistirá estos cambios pequeños, pero tu cuenta bancaria sí los notará. Truco número 2. El método de los 3 bolsillos mentales. Este truco es usado por los asesores financieros más exitosos del mundo, y es tan simple que te vas a sorprender. Se llama el método de los 3 bolsillos mentales, y funciona así. Cada vez que recibas dinero, sin importar la cantidad, mentalmente lo divides en 3 partes antes de gastarlo. El primer bolsillo es para gastos inmediatos y representa el 50% de tu dinero. Este dinero es para cubrir tus necesidades básicas: comida, transporte, servicios. El segundo bolsillo es para tu futuro y representa el 30%. Este dinero nunca lo tocas, es sagrado. Va directo a una cuenta de ahorros o inversión. El tercer bolsillo es para disfrutar la vida y representa el 20%. Este dinero es para entretenimiento, gustos, caprichos. ¿Por qué funciona tan bien? Porque tu cerebro necesita categorías claras para tomar decisiones financieras inteligentes. Cuando todo tu dinero está en una sola cuenta mental, es fácil justificar gastos innecesarios. Pero cuando tienes bolsillos definidos, automáticamente te vuelves más consciente de cada gasto. La magia sucede cuando esto se vuelve automático. Después de unas semanas aplicando los 3 bolsillos mentales, tu cerebro empezará a hacer estos cálculos sin esfuerzo, y naturalmente empezarás a tomar mejores decisiones financieras. Truco número 3. La estrategia del ahorro invisible. Aquí viene uno de los trucos más poderosos que existen para ahorrar dinero sin siquiera notarlo. Se llama la estrategia del ahorro invisible, y la usan las personas que logran ahorrar miles de dólares sin sentir que están haciendo sacrificios. La estrategia funciona así. Cada vez que gastes dinero en algo, automáticamente transfiere el cambio o la diferencia a una cuenta de ahorros. Por ejemplo, si compras algo que cuesta $8 y pagas con 10, esos $2 van directo al ahorro. Si pagas una cuenta de $47, redondeas a 50 y los $3 van al ahorro. Pero aquí está la parte avanzada. También aplicas esto a gastos que no realizas. Si decides no comprar ese café de $4 que normalmente comprarías, inmediatamente transfieres esos $4 a tu ahorro. Si decides caminar en lugar de tomar un taxi de $7, esos $7 van al ahorro. Esta estrategia es tan efectiva porque tu cerebro no registra estos montos como pérdidas. De hecho, cada vez que aplicas el ahorro invisible, tu cerebro libera dopamina porque siente que estás ganando dinero en lugar de gastarlo. Es como hackear tu propia psicología financiera. Las personas que aplican esta estrategia religiosamente logran ahorrar entre $1000 y $3000 al año sin cambiar dramáticamente su estilo de vida. Y lo mejor es que mientras más la usas, más automática se vuelve. Truco número 4. El poder de la negociación silenciosa. Este truco te va a sorprender porque probablemente nunca lo has escuchado antes. Se llama la negociación silenciosa y puede ahorrarte cientos de dólares al año en servicios que ya estás pagando. La negociación silenciosa funciona así. Cada 6 meses, revisas todos tus servicios recurrentes: internet, teléfono, seguros, suscripciones, membresías. Pero aquí está la clave. No llamas para cancelar ni para quejarte. Simplemente investigas qué ofertas tienen disponibles para clientes nuevos. Luego, con esa información, llamas y dices exactamente esto. Hola, soy cliente desde hace X tiempo y vi que tienen una promoción para clientes nuevos. Me gustaría saber si pueden aplicarme esa misma tarifa. Y luego te quedas en silencio. Literalmente no dices nada más. El poder está en el silencio.
La mayoría de personas empiezan a hablar, a justificar, a explicar por qué merecen el descuento. Pero cuando te quedas en silencio, la presión psicológica está en el representante de servicio al cliente para encontrar una solución. En el 70% de los casos, te van a ofrecer algún descuento o promoción. Y aquí está lo mejor. Una vez que obtienes un descuento, anótalo en tu calendario para volver a llamar en 6 meses. Porque los descuentos se pueden renovar si sabes cómo pedirlos. Este truco solo te toma 2 horas cada 6 meses, pero puede ahorrarte entre $300 y $800 al año. Es literalmente como ganar entre $150 y $400 por hora de trabajo. Truco número 5. La técnica de la compra fantasma. Prepárate porque este truco va a cambiar completamente tu forma de comprar. Se llama la técnica de la compra fantasma y es used por los compradores más inteligentes del mundo. Funciona así. Cada vez que quieras comprar algo que cuesta más de $50, primero haces una compra fantasma. Esto significa que simulas completar la compra hasta el último paso, pero no la finalizas. Agregas el producto al carrito, llegas hasta la página de pago, pero no confirmas la compra. ¿Por qué es tan poderoso? Porque tu cerebro experimenta la satisfacción de comprar sin gastar dinero real. Esa dopamina que libera tu cerebro al comprar reduce significativamente el impulso de compra real. Es como satisfacer la necesidad psicológica sin el costo financiero. Pero aquí está la parte más inteligente. Después de hacer la compra fantasma, esperas 24 horas. Si después de 24 horas todavía quieres el producto, entonces sí lo compras. Pero vas a descubrir que en el 80% de los casos, después de 24 horas ya no sientes la necesidad de comprarlo. Esta técnica es especialmente poderosa para compras online. Y tiene un beneficio adicional. Muchas tiendas online te van a enviar ofertas especiales y descuentos para completar la compra que abandonaste. Así que incluso si decides comprar, probablemente lo vas a conseguir a mejor precio. Los expertos en finanzas que usan esta técnica reportan una reducción del 60% en compras impulsivas, lo que puede representar miles de dólares ahorrados al año. Truco número 6. El método de la cuenta espejo. Este truco es usado por los millonarios para multiplicar su dinero de forma casi automática. Se llama el método de la cuenta espejo, y es tan simple que cualquier persona puede implementarlo hoy mismo. El método funciona así. Por cada dólar que gastes en entretenimiento o gustos personales, tienes que poner $1 en una cuenta de ahorros o inversión. Es como si tu cuenta de ahorros fuera un espejo de tus gastos de placer. ¿Quieres comprarte una camiseta de $30? Perfecto, cómprala, pero automáticamente pon $30 en tu cuenta de ahorros. ¿Quieres salir a cenar y gastar $50? Hazlo, pero $50 van directo al ahorro. Este método es genial porque no te prohíbe gastar dinero en cosas que disfrutas, pero sí te hace consciente del costo real de cada gasto. Cuando sabes que comprar algo de $100 realmente te cuesta $200, 100 del producto más 100 del ahorro, naturalmente empiezas a tomar decisiones más inteligentes. Lo que sucede es fascinante. Después de unas semanas, empiezas a preferir ahorrar en lugar de gastar porque tu cerebro asocia el ahorro con el placer. Y las personas que aplican este método durante un año completo logran ahorrar entre $2,000 y $5,000 adicionales. La clave está en la consistencia. Cada gasto de placer debe tener su espejo en el ahorro, sin excepciones. Es una regla personal inquebrantable. Truco número 7. La regla de los $5 mágicos. Aquí viene un truco que parece demasiado simple para funcionar, pero es usado por algunos de los inversionistas más exitosos del mundo. Se llama la regla de los $5 mágicos. La regla es esta. Cada día, sin importar lo que pase, tienes que encontrar $5 para ahorrar o invertir. No importa si es reduciendo un gasto, encontrando dinero en efectivo, vendiendo algo pequeño o ganando dinero extra. Todos los días, $5. ¿Por qué $5? Porque es una cantidad lo suficientemente pequeña para que no genere resistencia psicológica, pero lo suficientemente grande para crear un hábito poderoso. Tu cerebro no va a resistir a ahorrar $5, pero sí va a resistir a ahorrar $50 todos los días. Pero aquí está la magia. Cuando conviertes el ahorro en un juego diario, tu cerebro empieza a buscar oportunidades automáticamente. Empiezas a ver formas de ahorrar dinero que antes no veías. Tu mente se vuelve más creativa para encontrar esos $5 diarios. Y matemáticamente, $5 diarios son $1,825 al año. Pero las personas que aplican esta regla regularmente ahorran mucho más que eso, porque el hábito los lleva a encontrar oportunidades de ahorro más grandes. El truco está en hacer que los $5 diarios sean innegociables. Es como lavarse los dientes. No es opcional, es parte de tu rutina diaria. Y después de 30 días, se vuelve automático. Espera, antes de continuar con el truco número 8, necesito que sepas algo importante. El truco que viene a continuación es el que más dinero me ha ahorrado personalmente. De hecho, solo aplicando este truco durante 6 meses, ahorré más de $2,000.
Y lo mejor es que es completamente contrario a lo que la mayoría de personas hacen con su dinero. Truco número 8. El principio de la inversión invisible. Este es el truco que cambia el juego completamente. Se llama el principio de la inversión invisible, y es la diferencia entre las personas que se mantienen en la clase media y las que logran libertad financiera. El principio funciona así. Cada vez que gastes dinero en algo, pregúntate si ese gasto te va a generar dinero en el futuro. Si la respuesta es no, entonces es un gasto. Si la respuesta es sí, entonces es una inversión. Pero aquí está la parte avanzada. Empiezas a reemplazar gastos con inversiones del mismo valor. En lugar de comprar ropa nueva cada mes, inviertes ese dinero en un curso que mejore tus habilidades laborales. En lugar de salir a restaurantes caros, inviertes en herramientas que te permitan generar ingresos extra. La clave está en mantener el mismo nivel de satisfacción, pero canalizando tu dinero hacia cosas que te generen retornos. No se trata de vivir como un ermitaño, sino de ser estratégico con cada dólar que gastas. Las personas que aplican este principio empiezan a ver resultados en 3 a 6 meses. Sus ingresos aumentan porque han invertido en mejorar sus habilidades. Sus gastos disminuyen porque han invertido en activos que les ahorran dinero a largo plazo. Este principio es especialmente poderoso porque cambia tu mentalidad de consumidor a mentalidad de inversionista. Y una vez que tienes mentalidad de inversionista, cada decisión financiera que tomas se vuelve una oportunidad de crear más riqueza. Truco número 9. La estrategia del pago adelantado. Este truco es usado por las personas más inteligentes financieramente para crear flujo de efectivo positivo. Se llama la estrategia del pago adelantado, y puede liberarte de la presión financiera mensual. La estrategia funciona así. Cada vez que tengas dinero extra, lo usas para pagar gastos futuros en lugar de gastarlo en cosas del presente. Si recibes un bono, lo usas para pagar 2 o 3 meses adelantados de servicios básicos. Si tienes dinero extra, lo usas para pagar adelantado el alquiler o la hipoteca. ¿Por qué es tan poderoso? Porque crear un colchón de gastos pagados adelantados te da libertad financiera inmediata. Imagínate cómo se siente saber que tienes 3 meses de gastos básicos ya pagados. La tranquilidad mental es invaluable. Pero aquí está el beneficio oculto. Cuando pagas adelantado, muchas veces obtienes descuentos. Los proveedores de servicios prefieren cobrar adelantado, entonces frecuentemente ofrecen descuentos por pagos anuales o semestrales. Además, pagar adelantado te protege contra la inflación. Si pagas tu renta de 6 meses adelantados, estás pagando el precio de hoy por servicios del futuro. Y si los precios suben, tú ya estás protegido. La estrategia del pago adelantado es especialmente efectiva para personas con ingresos variables. Cuando tienes un mes bueno, pagas adelantado los gastos de los meses que puedan ser más difíciles. Truco número 10. El método de la multiplicación automática. Prepárate porque este truco va a cambiar tu forma de pensar sobre el dinero para siempre. Se llama el método de la multiplicación automática, y es la razón por la que algunas personas logran multiplicar su dinero año tras año. El método funciona así. Cada vez que ahorres dinero, automáticamente buscas formas de hacer que ese dinero trabaje para ti. No dejas el dinero quieto en una cuenta que no genera intereses. Lo pones a trabajar inmediatamente. Esto puede ser tan simple como mover tu dinero a una cuenta de ahorros que pague intereses más altos, o tan avanzado como invertir en instrumentos financieros que generen rendimientos. La clave es que cada dólar ahorrado debe estar generando más dinero. Pero aquí está la parte más importante. Reinviertes automáticamente las ganancias. Si tu dinero genera $10 de intereses o ganancias, esos $10 se reinvierten para generar más dinero. Es el poder del interés compuesto aplicado de forma consistente. Las personas que aplican este método religiosamente logran duplicar su dinero cada 7 a 10 años, dependiendo de los rendimientos que obtengan. Y lo mejor es que después de los primeros años, el crecimiento se acelera exponencialmente. El truco está en automatizar completamente el proceso. No debe requerir decisiones diarias. Una vez que estableces el sistema, debe funcionar automáticamente para multiplicar tu dinero mientras tú te enfocas en otras actividades. Truco número 11. La técnica de la comparación inteligente. Este truco es usado por los compradores más astutos del mundo para obtener el mejor precio en todo lo que compran. Se llama la técnica de la comparación inteligente, y va mucho más allá de simplemente comparar precios. La técnica funciona así. Antes de comprar cualquier cosa que cueste más de $20, no solo comparas precios, sino que comparas el costo por uso. Divides el precio del producto entre las veces que lo vas a usar durante su vida útil. Por ejemplo, si vas a comprar una cafetera de $100 y la vas a usar todos los días durante 5 años, el costo por uso es menos de 6 centavos por día. Pero si vas a comprar una camisa de $50 que solo vas a usar 10 veces, el costo por uso es $5 cada vez. Esta forma de pensar cambia completamente tus decisiones de compra. Empiezas a preferir productos de mayor calidad que duren más tiempo, porque el costo por uso es menor. Y automáticamente evitas compras impulsivas de cosas que usarás pocas veces. Pero aquí está la parte avanzada.
También aplicas la comparación inteligente a servicios y experiencias. Comparas el costo por hora de entretenimiento. Una suscripción de streaming que uses 20 horas al mes puede ser más económica que ir al cine una vez al mes. Las personas que aplican esta técnica consistentemente reportan una reducción del 40% en gastos totales, sin sentir que están sacrificando calidad de vida. Simplemente toman decisiones más inteligentes basadas en valor real en lugar de precio inicial. Truco número 12. El sistema de la riqueza automática. Este es el truco final y más poderoso. Se llama el sistema de la riqueza automática, y es el secreto mejor guardado de las personas que logran libertad financiera sin esfuerzo consciente. El sistema funciona así. Automatizas completamente tus finanzas para que las decisiones inteligentes sucedan sin que tengas que pensarlo. Esto significa que una parte de cada ingreso se destina automáticamente al ahorro, otra parte se destina automáticamente a la inversión, y otra parte se destina automáticamente a gastos. Pero aquí está la clave. El sistema se ajusta automáticamente a medida que tus ingresos aumentan. Si tus ingresos suben 10%, automáticamente 5% va al ahorro, 3% va a la inversión y 2% va a mejorar tu calidad de vida. Sin decisiones, sin tentaciones, sin excusas. El poder de este sistema está en eliminar la fatiga de decisión. Cuando no tienes que decidir qué hacer con tu dinero cada vez que lo recibes, automáticamente tomas mejores decisiones financieras. Es como tener un asesor financiero personal trabajando para ti 24 horas al día. Las personas que implementan este sistema logran tasas de ahorro del 20% o más, sin sentir que están haciendo sacrificios. Y después de 5 años, tienen una base sólida de riqueza que continúa creciendo automáticamente. El sistema de la riqueza automática es la diferencia entre desear ser rico y realmente construir riqueza. Es la diferencia entre tener buenas intenciones y tener resultados reales. Ahí lo tienes. 12 trucos que pueden cambiar tu vida financiera para siempre. Pero aquí está la verdad. Conocer estos trucos no es suficiente. La diferencia entre las personas que logran libertad financiera y las que no está en la implementación. Estos trucos solo funcionan si los aplicas consistentemente. No necesitas aplicar todos al mismo tiempo. Empieza con uno o dos que te resuenen más, y gradualmente ve incorporando los demás. Recuerda, tu situación financiera actual no determina tu futuro financiero. Lo que determina tu futuro financiero son las decisiones que tomas hoy y todos los días después de hoy. Si este contenido te ha sido útil y quieres más estrategias como estas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana comparto nuevos trucos y estrategias para ayudarte a construir la libertad financiera que mereces. Tu futuro financiero empieza ahora. ¿Cuál de estos trucos vas a implementar primero?